La Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó la solicitud del gobierno de México a fin de aplicar medidas cautelares contra Ecuador debido al asalto a nuestra embajada en Quito. En la sede diplomática se encontraba, lo recuerda usted, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a la espera de un trámite de asilo político. El exfuncionario está acusado por la autoridad judicial de Ecuador de malversación de fondos. Revés para México en la Corte Internacional de Justicia. La instancia desestimó el jueves su pedido de medidas provisorias urgentes contra Ecuador tras la violenta invasión policial de su embajada en Quito. La Corte concluye que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de sus facultades bajo el artículo 41 del Estatuto de indicar medidas provisorias. El 5 de abril, fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo político en México en momentos que era investigado en un caso de corrupción. La Corte, sin embargo, enfatizó la importancia de la inviolabilidad de los diplomáticos y embajadas. No obstante, la Corte subraya la necesidad de enfatizar la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Como la Corte ha señalado anteriormente, y cito, no existe un requisito previo más fundamental de la conducta entre Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas. México pidió ante el tribunal que se exija con urgencia a Ecuador la protección de los archivos de la embajada invadida y que permita el desalojo de la sede diplomática y de las residencias privadas de su personal. Igualmente pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIG y de toda conducta que agrave y amplíe la disputa entre los dos países. Los jueces consideraron que Ecuador ofreció a la Corte garantías por escrito sobre la protección a los archivos y su acuerdo para que el personal mexicano desocupe las instalaciones que utilizaba en la capital ecuatoriana. Para nosotros esto es un primer paso, son las medidas provisionales solicitadas por México. Y tenemos todavía algún camino que recorrer, pero por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a conversar y a dialogar con México. En el próximo paso, los jueces de la Corte analizarán el mérito de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de violar la legislación internacional. Después del incidente, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Ahora, ahí le va la versión de México, porque México también tiene representación en la Corte, desde luego. México, según el comunicado de Relaciones Exteriores, dice estar satisfecho con la orden emitida precisamente por la Corte de La Haya, la cual reconoce que la embajada de nuestro país en Ecuador es absolutamente inviolable. Desde el exterior del Palacio de la Paz en La Haya, los Países Bajos, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, celebró la orden del principal órgano judicial de la ONU. Explicó que el Tribunal Internacional negó otorgar las medidas provisionales que México solicitó. Sin embargo, Ecuador se comprometió a no ingresar a los domicilios diplomáticos de nuestro país en su territorio. El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia, que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. Por la mañana en Palacio, el presidente de la República aseguró que el juicio en la Corte Internacional de Justicia aún no termina. Continuará, dijo, entonces la pelea legal. Confía en que la resolución final sea favorable a nuestro país. López Obrador rechazó retomar el diálogo con el gobierno de Daniel Noboa. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país, y vamos a continuar con esa postura. Total, México reclama ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
la violación ecuatoriana a la Convención de Viena, capítulo 42, por el allanamiento de nuestra embajada en Quito. Ecuador, a su vez, reclama a México haber escondido durante varios meses a un delincuente perseguido a la justicia. Ecuador celebra que la Corte haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por México, que castigue la ONU pues a Ecuador por su violación a la Convención de Viena. México se va con su golpe, dicho de otra manera, por el momento. Aquí la pregunta es, ¿a quién le va a dar la razón la Corte? ¿A quién le va a dar la sentencia favorable y definitiva? Es un buen tema para reflexionarlo en voz alta con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, bienvenido, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Pepe. En efecto, es un primer round. En el primer round, el gobierno quería ganar el que se le aplicaran las medidas cautelares. Ecuador fue muy claro. ¿Medidas cautelares qué quiere decir? Medidas cautelares significa que se reconoce que el personal diplomático y los bienes de México están en peligro. Correcto. E incluso podrían llegar a lo que pedía el gobierno de México, que no está en la demanda, pero lo pidió el presidente López Obrador, a la expulsión de Ecuador de la ONU. Eso no pasó. Ecuador se movió muy rápidamente y decidió mostrar, que es lo que reconoce ahí la sentencia, que es un primer paso, como bien dijo el presidente, reconoce, yo voy a proteger la embajada, los activos diplomáticos que el gobierno mexicano tiene, y esto es un caso aislado, producto de el delincuente, desde el punto de vista ecuatoriano, que estaba en la embajada. Pero, escondido desde diciembre. Exacto. Ahora, sí es clara la sentencia que, y lo dice pues, quizá la parte más larga de la sentencia, que no se puede violar el principio básico, lo que dijiste, de la Convención de Viena, de la inviolabilidad de los recintos diplomáticos, que eso se ha mantenido aún entre adversarios en tiempos de guerra, etc. Entonces, si esto sugiere que pues, habrá que ver qué pasa en el tiempo, va a ser mucho más largo, como eran medidas cautelares, tenían que decidir con cierta premura, porque si no, pues no proteges en caso de que estuviéramos en una situación que la Corte hubiera determinado de riesgo, pero lo otro va a tomar mucho más tiempo y va a depender cuál es la sentencia. La sentencia puede ir en un orden de magnitud muy amplio, desde pedirle a Ecuador que nos regrese al vicepresidente que se llevaron. Exacto, a eso voy. ¿Quién tiene la razón a estas alturas desde tu perspectiva, no de la Corte Internacional, desde tu perspectiva? Ecuador, al reclamarle a México por dar asilo, bueno, no asilo, pero darle cobertura, protección a un perseguido de la justicia, o México, al reclamarle a Ecuador haber invadido su soberanía, porque una embajada es territorio soberano. Mira, para mí lo que es una tragedia, Pepe, es que estemos en esto, porque México nunca había tenido un pleito de este tipo con lo que siempre hemos dicho, países hermanos de América Latina. No estamos hablando del caso de un golpe militar, Chile, 1973, donde la embajada mexicana se volvió un recinto de protección a una serie de perseguidos políticos. Era un contexto muy distinto. Aquí estamos ante un gobierno electo democráticamente, que el presidente López Obrador criticó en una mañanera, sugiriendo que el asesinato del que iba en primer lugar en las encuestas pudo haber sido de alguna forma provocado por el presidente Noboa. Si ha habido una serie de descortesías, el tema de este vicepresidente, pues sí sugiere que había cometido delitos que no tienen que ver con la persecución política, pero bueno, no conozco los detalles procesales y puntuales de ese caso. Pero sí llama la atención que el presidente esté tan preocupado en la violación del derecho internacional y no le preocupe lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo. El día de ayer, el hermano general, también sandinista, Humberto Arteaga, hermano del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, había dado el día anterior una entrevista bastante crítica sobre su hermano. Rodearon su casa, que es que porque está en un procedimiento médico, parece que está en prisión domiciliaria, lo que ha pasado en Nicaragua de expulsión de gente del propio Iglesia Católica. Y México, como diría el presidente, calladito como momia. ¿Qué ha dicho este presidente preocupado por la democracia de lo que ha sucedido en Venezuela, donde le negaron el registro a la candidata, el registro para competir a la candidata Machado, que tenía
pues buenas posibilidades de triunfo, calladito como momia. O sea, si nos importan los principios internacionales, si nos importa la democracia, nos debe de importar siempre si el que va, el gobierno es un gobierno de derecha o de izquierda. Y lo que es muy lamentable es que esa protección, esa preocupación por los derechos humanos se limita a aquellos que el presidente considera son sus aliados políticos por razones ideológicas y se le olvida todo lo demás. Ecuador tiene problemas, pero frente a los problemas de Venezuela, frente a los problemas de Nicaragua, son de otro orden de magnitud. Eso es a mí lo que me preocupa, lo que estamos exhibiendo de falta de tacto diplomático. Gracias, Carlos, como siempre, bienvenido. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.